Hola, hola, miren, acá en esta segunda parte les voy a estar mostrando cómo coloqué los brazos. Yo utilizo estos alfileres para posicionar el lugar exacto donde quiero que vayan, igual con las orejitas. Entonces ahí ustedes van posicionándolos con los alfileres, y con esa hebra larga que dejamos en ambos brazos es donde vamos a enhebrar y luego coser el bracito derecho y el izquierdo. Y de igual forma con las orejitas vamos a posicionarlas con el alfiler en el lugar donde a ustedes más les guste. Entonces van enganchando con el alfiler. Yo en la parte de la cara, para dividir el centro, lo que hago es colocar como una línea de alfileres. Entonces ahí también se pueden guiar con eso para los ojos y que queden bien centraditos. Luego de hacer esto vamos a comenzar con los ojos. Con este tono color piel hacemos un nudo deslizado y una cadena de 4. 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos el primer punto y en el segundo hacemos un punto bajo, otro punto bajo, y en el último vamos a hacer un aumento triple, que serían 3 puntos bajos en ese mismo punto, 2 y 3. Ahora volteamos y seguimos la secuencia, que serían 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el último hacemos un aumento triple, que serían los 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Hacemos un punto bajo, posicionamos un marcador para guiarnos y seguimos tejiendo. Ya tenemos un punto bajo, hacemos el segundo punto bajo y en el aumento triple lo que vamos a hacer son aumentos. Un aumento, otro aumento, que serían en total 3 aumentos en cada punto de la vuelta anterior, y el último, que sería este aumento. Ahora tejemos los 2 puntos bajos, 1, 2, y volvemos a hacer aumentos en esos 3 puntos que hicimos en la vuelta anterior. Entonces, primer aumento, segundo aumento y el tercer aumento, que sería el último, y aquí terminamos. Ya cerramos esta vuelta como lo hicimos con las anteriores y dejamos una hebra larga y hacemos otro igual a este. Luego vamos a volver a posicionar con los alfileres y ahora les voy a explicar cómo hice esta parte de la boca. Ok, para comenzar la parte de la boca haremos 10 cadenas. Hacemos un nudo deslizado y luego las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos saltamos la primera cadena y en la segunda hacemos un punto bajo. Entonces seguimos esa secuencia hasta llegar antes del último punto. Aquí ya estoy haciendo este punto que está antes del último, y en el último voy a hacer 3 puntos bajos en ese mismo punto. Ya hice el primero, segundo y el tercer punto bajo. Ahora en esta parte voy a hacer la misma secuencia de puntos bajos y en el último hago lo mismo. Voy a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto.
Ahora voy a hacer el último punto, que serían con 3 puntos bajos en ese mismo punto. 1, 2 y 3. Ahora voy a comenzar la vuelta número 2, hago mi punto bajo hasta llegar a esos 3 aumentos que hice en cada esquina. Recuerden poner un marcador de puntos en el primer punto bajo que hicieron para saber cuál es el final. Entonces ahí posicionan un marcador y ya saben cuál es el final de esta vuelta. Por acá ya estoy llegando antes de los 3 puntos que hice en la vuelta anterior, que hice juntos. Y justo aquí es donde vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos. Y volvemos a tejer puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Y volvemos a repetir lo mismo, que serían los aumentos en esos 3 puntos que tenemos en la vuelta anterior. Listo, ya llegué al otro extremo y voy a empezar a hacer los aumentos. Aquí va el primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer solamente un aumento. Vamos a doblar esta parte de nuestro tejido por la mitad, justo de esta manera. Voy a agarrar este marcador para posicionarlo en la mitad, entonces doblo y donde quede la mitad de este doblez, ahí voy a posicionar el marcador. Ahora hago mi primer punto bajo de la vuelta número 3, coloco el marcador, voy a poner este hilo y ahora voy a hacer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta hasta llegar al marcador que posicioné en la parte de abajo. Ahora, justo donde está el marcador, allí voy a hacer un aumento. Entonces hago un aumento, voy a posicionar en el segundo punto del aumento el marcador y sigo tejiendo puntos bajos hasta completar la vuelta número 3. Por acá ya llegué a la vuelta número 4. Voy a hacer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta, sin aumentos ni disminuciones, simplemente puntos bajos, hasta llegar al marcador de puntos que tengo en la parte inferior. Ok, ya casi llego al marcador de puntos y justo allí es donde voy a hacer otro aumento. Quito el marcador y hago un aumento. Y listo, ya lo que queda es hacer puntos bajos hasta terminar la vuelta. Ya esta sería nuestra última vuelta y recuerden que cuando vayan a cerrar esta vuelta por completo y cortar la hebra, dejen la hebra larga, porque con esa hebra es que vamos a coser alrededor. Igual con los ojos que hicimos anteriormente, también tienen que dejar una hebra larga para poder coser. Por acá ya voy a empezar a coser, entonces con las hebras que dejamos largas enhebramos y primero vamos a unir esta parte de los ojos. Hacemos varias puntadas y vamos uniendo. Luego posicionamos la boca y vamos a buscar como la forma que quede mejor, que se entre bien entre los ojos, y luego ponemos marcadores de puntos.
estos óvalos ya los tenía previamente cortados, son para los ojos, y ahora le voy a hacer un pequeño corte justo acá. Por cierto, este material es fieltro, porque ahí es donde va a ir el ojo de seguridad. Entonces, para que pueda entrar sin problema, le hacen un pequeño corte y luego ahí los enganchan. Igual con el otro. Ahora los voy a posicionar por acá. Primero, antes de colocar la pega, calculen bien dónde quieren que estén posicionados. Y una vez que tengan ya claro dónde van a ir, ahí sí colocan la pega. Ahora finalmente voy a poner estos alfileres para saber dónde van enganchados los ojitos y colocar la pega. Y con una pistola de silicón caliente yo voy a pegarlo, pero si ustedes usan otro tipo de pega que sea resistente, que no se vaya a venir, pueden utilizarlo también. Entonces justo ahí donde está el alfiler es donde voy a enganchar con la pega. Acá voy a colocarle un poco de silicón caliente. Y luego voy hundiendo poco a poco. Y quitan el exceso. Si se llega a salir, van quitando el exceso con una tijera o algo de metal. Y terminamos de pegar el espacio que quedó sin pegar. Ya en esta parte lo que queda es rellenar y coser la parte de la boca. Recuerden que previamente ya tienen que tener la costura de los ojos y van rellenando y posicionando con el alfiler para que quede todo en el mismo sitio y van cosiendo poco a poco. Les recomiendo que usen este tipo de agujas laneras que son largas para que no se les complique a la hora de ir introduciendo y sacando el hilo. Con un hilo de coser, de estos que son delgaditos, vamos a hacer la parte de la boca. Por cierto, esas pestañas que le hice se las voy a explicar más adelante porque el hilo que utilicé es muy delgado y no me gustaron mucho las pestañas. Así que más adelante les voy a explicar cómo hice el bordado de las pestañas y con un hilo de algodón más grueso porque ese que es de bordar es muy delgado y como que no le da el protagonismo a sus pestañas, que de por sí la mini siempre tiene las pestañas muy largas. Entonces en esta parte vamos a hacer la boca. Enhebramos el hilo, todo como ya lo sabemos, y vamos a introducir nuestra aguja lanera, de preferencia que sea de metal y de estas que son largas, por la parte de atrás de la cabecita y sacamos por la parte del medio de los ojos. Luego dejamos que entre bien. Luego vamos a posicionar acá justo en el medio donde está la primera cadena que hicimos cuando tejimos. Justo aquí, y luego vamos a pasarnos al otro extremo. Y lo que vamos a hacer ahora es ir pasando el hilo de extremo a extremo, de esta manera. Justo así. Y ahora vamos a introducir por la parte de arriba, como para ir marcando bien la boca. Entonces vamos a ir pasando el hilo en círculos.
Luego, cuando termines ese paso, sacas la aguja por acá, por donde introducimos al principio, y con el hilo sobrante hacemos un nudo. Y el hilo sobrante lo escondemos. Recuerden que esta pincita la pueden conseguir en estos lugares donde venden insumos para pestañas y este paso que estoy haciendo acá es opcional, yo lo hago como para darle más vida a la mirada. Con un marcador de punta fina lo que hago es rellenar el borde, pero que quede muy delgado de esta manera. Así que si ustedes gustan pueden hacerle esto. Yo siento que es una buena opción para que la mirada se vea más bonita. Ahora, para darle más definición a la boca, con un hilo de algodón vamos a hacer el mismo paso, que sería con la aguja bordear así en círculos la parte de la boca. Pueden hacerlo 2 veces, que no quede tan grueso, pero que se note. La nariz la vamos a hacer de la siguiente forma. Haciendo un anillo mágico vamos a hacer una cadena al aire y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos alrededor de la vuelta. Posicionamos el marcador de puntos para saber el final y seguimos tejiendo. Y en la vuelta número 3 también vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos a repetir lo mismo que estamos haciendo en esta vuelta número 2. Cuando terminen todas las vueltas, dejen una hebra larga para después poder amarrar y rellenen esa naricita. Ahora, para terminar la parte de la nariz vamos a hacer como un conito de la siguiente manera. Vamos a hacer un anillo mágico, una cadena al aire y 6 puntos bajos. Dos, 3, 4, 5 y 6. Cerramos y en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto, un aumento. Vamos a realizar esta secuencia, un punto, un aumento, y posicionen justo en el primer punto un marcador y completan la secuencia, que sería un punto, que ya lo hicimos, y un aumento, y así hasta terminar la vuelta. Ahora, para hacer la tercera vuelta vamos a hacer la siguiente secuencia, que serían 2 puntos bajos, 1, posiciono el marcador y 2. Luego de esto un aumento y sigo la secuencia, 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento, y así hasta completar toda la vuelta. Y en la vuelta número 4 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento hasta completar toda la vuelta. Y en la vuelta número 5 simplemente vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta y terminamos. Al terminar, recuerden dejar una hebra larga para poder coser.
Ahora con nuestra naricita vamos a unirla al hocico y hacemos varias puntadas para que quede bien asegurada. Y con esas hebras sobrantes hacemos un nudito que quede bien afirmado todo y luego escondemos todo eso dentro del tejido y lo que queda es coser esta naricita a la cara. Volvemos a repetir el mismo paso, que sería posicionar con los alfileres. Una vez que ya tengan el lugar exacto donde quieren coser, comienzan a coser todo alrededor. Y aparte de eso, dejan un espacio, yo lo voy a dejar por este lado, para ir rellenando. Ahí van colocando el algodón sintético. Y listo, ya cosí la naricita. Ahora le voy a hacer un detalle aquí, le voy a hacer como unos labios con el chenil que es fucsia. Introduzco igual por la parte de la cabecita y luego saco por delante, justo aquí. Vuelvo a introducir y para sacar el hilo lo saco por donde entré. Justo de este lado, y con esas dos hebras hago un nudito y escondo el hilo sobrante. Miren, así queda. Ay, no, me parece demasiado linda. Ahora lo que le voy a hacer es el lacito que lleva en la parte de las orejas, bueno, de la cabecita. Para comenzar hacemos 11 cadenas. Luego nos vamos a saltar el primer punto y en el segundo vamos a hacer un punto bajo hasta completar toda esta fila. Luego de hacer esta fila vamos a completar 29 filas en total, contando esta. Así que sigan tejiendo hasta tener 29 filas y ya les voy a explicar qué es lo que sigue después de esto. Listo, por acá ya completé las 29 filas, quedaría algo así y ahora voy a unir. La manera en que voy a unir ambos extremos sería de esta forma. Voy a posicionarlo justo a la mitad y voy a hacer puntos bajos. Hasta completar toda esta fila voy a hacer puntos bajos que coincidan cada punto de los extremos. Y listo, al llegar ya corto la hebra que queda un poco larga, cortamos este hilo sobrante. Recuerden quemar estas puntas para que no se venga esa pelucita. Quedaría algo así, lo volteamos y ahora vamos a envolver con la hebra que dejamos larga, vamos a envolver justo en el medio y vamos apretando para que dé esa forma de lazo.
Entonces vamos envolviendo. Y ahora enhebramos nuestra aguja lanera y hacemos unas puntadas para asegurar el hilo que no se vaya a soltar. Apretamos bien, como hacer unos nuditos para que no se vaya a soltar. Para los circulitos que le hice al vestido lo hice con fieltro y usé esta perforadora, pero es un poco tedioso, la verdad. Y les recomiendo que pueden hacerlo simplemente con una tijera, haciendo los circulitos con una tijera, y ya luego lo que hacen es pegarlo a todo el vestido y al lazo. Miren, un tip que les quería dar es que el fieltro siempre tiene como una pelucita, y entonces yo con el encendedor, obviamente lo hago rápido, se lo quito así y luego voy a colocar la pega. La pega que estoy utilizando es pega de uña, porque con silicón caliente se va a derramar mucho y va a quedar muy horrible. Entonces con pega de uña, o sea, una que vendan en los chinos, de esas pegas, pueden ir adaptando los circulitos. Como este chenil es acrílico, él se va a adherir súper rápido, entonces es una buena opción para pegar. Porque de verdad, si usan el silicón caliente va a ser un desastre, tanto porque se va a desbordar y porque se pueden quemar. Como son muy chiquitos los circulitos, entonces es preferible esto. Ajá, aquí sí les voy a explicar bien cómo hacer las pestañas. Usen hilo de algodón, que es más gruesecito, y van posicionando acá, justo donde están los ojitos, y comienzan a hacer puntada. La verdad, no hay un orden específico, yo lo hago de esta manera, pero si ustedes tienen algún truco para bordar o son más expertos, bueno, háganlo a su modo, pero utilicen un hilo que sea gruesecito, así como este. Este es de 3 hebras, es de algodón y va a quedar mejor porque se van a ver más las pestañas. Y bueno, nada, como les dije, no hay un orden específico. De hecho me equivoqué muchas veces hasta buscar la manera de tener la posición que a mí me gustaba para las pestañas, hasta que lo logré. Así fue que me gustó, y voy a hacer lo mismo con la otra parte. Siempre introduzcan el hilo por la parte de atrás para después hacer el nudito que siempre hacía yo, y después esconden las hebras sobrantes. Y este es el resultado final. Miren qué linda quedó. No es por nada, pero siento que se parece mucho. A mí me dio terror de que quedara rara, porque la verdad hacerla es difícil. O sea, hacerle la cara que sea muy similar a la real es un poco difícil, pero se logró. Igual déjenmelo en los comentarios qué les pareció, si se parece o quedó rara. Yo siento que quedó decente para la expectativa que es realmente, pues la mini con la cara, la cosa. Bueno, así quedó. Espero que les haya gustado, que este contenido haya sido de mucho valor, y si es así, no olviden de darle un like, compartirlo, que es muy importante para mí que lo compartan, y así lo puedan ver más personas y aprendan a tejer conmigo. Y si no te has suscrito o si no has activado la campanita de notificaciones, hazlo para que puedas enterarte de todas las cosas que vamos a estar haciendo en este canal. Así que gracias por ver el video hasta el final. Espero que de verdad haya sido de gran valor. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.